sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como mi escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. La respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me das seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Esperanza tú me das en medio de tormentas. La respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Tú eres mi respuesta, Dios. Yo te alabaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga. Buenos días, hermanos. En el día del Señor vamos a continuar estudiando su palabra y aprendiendo de ella cómo vivir. Hace unas semanas atrás comenzamos por video, por audio, por mensajes, a mirar el libro de Éxodo. Si pudiéramos sintetizar en una frase el enfoque con el que estamos estudiando este libro, podríamos decir que estamos viendo los planes y las acciones liberadoras de Dios, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para toda la humanidad. Y vimos junto a ese Dios que interviene un mundo en caos para salvarlo. Y también vimos juntos a un Dios que transforma a un hombre simple como Moisés para usarlo.
En esta mañana quiero proponerles que podamos mirar junto a otro aspecto de este Dios liberador. Un Dios que confronta un enemigo crítico para vencerlo. Como sugerimos, Éxodo del 7 a 10 nos cuenta las plagas de Egipto y de allí vamos a extraer las enseñanzas en esta mañana. Dos cosas antes de ingresar al texto es entender de que los fenómenos naturales que suceden en este relato eran fenómenos conocidos por el pueblo egipcio. No eran excepcionales. Eran cosas que sucedían en ese contexto. Con mucha frecuencia el sol se ocultaba y se producía una oscuridad total en el día a causa de las tormentas de arena que dejaban polvo en suspensión en la atmósfera, similar a la plaga de la oscuridad. O venían enjambres de langostas a destruir los sembrados, traída por vientos del desierto, como la plaga de langostas que tuvieron que sufrir en este relato. Y la segunda cosa que tenemos que decir es que las plagas están íntimamente relacionadas una con otras, como si una diera lugar a la otra, como una cadena de consecuencias. Entonces el río contaminado en sangre daba lugar para que surgieran ranas, mosquitos, moscas y aún los animales se terminaran enfermando. Entonces preguntarán ustedes, ¿y si tiene esto explicación, tiene explicación natural? Entonces, ¿dónde está la acción divina? Y yo la encuentro en dos cosas que me parecen asombrosas. En primer lugar, que Dios muestra su control absoluto sobre las cosas que inquietan a los hombres. Para los egipcios no había cosa más crítica que el río contaminado, que los animales enfermos, que el granizo destruyendo la vida y las personas enfermas en sus cuerpos. Porque todos esos hechos afectaban la economía, la salud, el bienestar y aún el sustento de esas personas. Eran cosas que los inquietaban, que los preocupaban, porque no podían tener ningún control sobre eso. Venían y arrasaban con todo. En este relato, Dios muestra su poder y su control sobre las cosas que los preocupaban, sobre las plagas, porque aparecen y desaparecen de acuerdo a su voluntad, porque suceden unas tras otras de acuerdo al plan divino, porque duran y tienen la intensidad que Dios quiso. Entonces, Dios se para en medio de este poder de la naturaleza y dice: yo lo domino al criterio que yo quiero. Y esos poderes se vuelven instrumentos y títeres en las manos divinas. Hermanos míos, esto me lleva a pensar si hay alguna cosa que nos inquieta y que nos preocupa profundamente. Hay algo que se lleva nuestro sueño y se lleva nuestra quietud. Dios sigue en control de todas las cosas que preocupan al ser humano. Y creo que como en esa historia, también hoy las relacionadas a la salud, al bienestar, a la economía y aún al sustento. Por eso creo que es muy significativo el texto del apóstol Pedro cuando dice:
Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Que en estos tiempos en que algo se lleva nuestra paz y tranquilidad, volvamos a entender y a creer que tenemos un Dios que manifiesta el control absoluto sobre las cosas que nos preocupan. Esos fenómenos naturales, incontrolables, inexplicables para los egipcios, se volvieron dioses para ellos. Los divinizaron y los comenzaron a adorar. Y esta sumisión voluntaria dio lugar a que justamente se estructurara una religión idólatra y esclavizante que oprimía a ese pueblo y también oprimía al pueblo de Israel. Entonces, ese evento conflictivo entre Moisés y Faraón no se trata solamente de una disputa política o económica o humanitaria, sino que se trata de un problema espiritual que se debe resolver. Porque detrás del faraón había un sistema espiritual maligno de falsas divinidades que justamente debía ser destronado para que el pueblo israelita pudiera ir a la libertad. La imagen de Moisés con una vara no es una imagen fortuita, sino que representa a un hombre con el poder de Dios, así como esos magos que representaban a esas divinidades también portaban su varita mágica. Entonces, en medio de esta situación tan tensa, el texto nos enseña de que Dios aplasta a sus enemigos espirituales para alzarse como el único Dios de los hombres. Es significativo que cada plaga es un desafío a un Dios. Es una provocación a un Dios egipcio. Es un duelo contra ellos y que iba a determinar quién era el verdadero Dios. Es significativo también de que los dioses egipcios tenían formas de animales. Y entonces nos encontramos con la plaga a las ranas, y ahí el dios que era representado y era atacado era Heket, que era una mujer con cabeza de rana y que era la diosa de los nacimientos y de los bebés, pero no pudo contra el verdadero Dios. Y el Nilo era guardado por uno de los dioses que se llamaba Gnum, un hombre con cabeza de carnero, y el Nilo era la fuente de la prosperidad de ese pueblo. Tampoco pudo contra el único Dios verdadero. Y aún los mosquitos, a través de esa plaga de los mosquitos era atacado Geb, el dios de la tierra y de las cosechas, y fue agredido por Moisés porque se le ordenó golpear la tierra, y en vez de cosecha dio mosquitos o piojos, como dice otra versión. ¿Y qué decir de la plaga de la oscuridad? Era una ofensa y era ridiculizar al dios por excelencia de los egipcios, el dios Amón, Ra, que era el dios sol, pero no pudo tampoco contra la oscuridad que Dios envió. Dios, a través de este hecho, estaba aplastando cualquier deidad y poniéndose como el único Dios verdadero.
al punto que los mismos magos tuvieron que reconocer: el dedo de Dios está aquí. Y esta obra de Dios la vemos también reflejada en la obra de Cristo, que no solo vino a salvarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, sino también a destronar a nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, y a sus ángeles caídos. Porque como dice el apóstol Pablo, Dios desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La obra de Cristo en la cruz, destruyendo al quien tenía el imperio de la maldad y mostrando que Dios tiene pleno control sobre todo. Realmente, cuando uno mira estas conexiones con la obra del Señor, uno no puede más que caer de rodillas y agradecer por la victoria y por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No hay dominio sobre nuestra vida. No hay rey sobre nosotros más que el Rey verdadero que destronó a nuestro enemigo para siempre. Pero yo pensaba también, y reviendo estas plagas, ¿pero no será que a veces, a pesar de toda esta obra, también tenemos nuestros pequeños dioses? ¿O no adoramos a nuestra fuente de prosperidad como los egipcios adoraban al Nilo? Hay quienes depositan en sus trabajos y profesiones tanto valor que opacan al Dios verdadero. ¿O no adoramos también a veces a nuestros hijos, a nuestros bebés, a nuestras criaturas, como los egipcios adoraban a Ejequet, la diosa con cabeza de rana? Y esas personitas se vuelven más importantes que nuestro Dios verdadero. ¿O no adoramos también a veces nuestras posiciones terrenales, nuestros pedazos de tierra, como los egipcios adoraban a Geb, el dios de la tierra y de las cosechas? Y todas nuestras fuerzas y energías y años se van hacia lo que podemos construir. Nos olvidamos del Dios verdadero. Dijo Jesús: así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas. ¿Ven la relación? Esa obsesión que tenían los egipcios por su bienestar es también la que muchas veces hoy tenemos nosotros. Y cuando se transforma en algo tan valioso, nos volvemos paganos, nos volvemos idólatras, porque lo ponemos en un lugar más importante que Dios. Pero concluye diciendo y aconsejando nuestro Señor: los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien,
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ahí está el equilibrio, ahí está la dirección. Hermanos míos, quisiera que concluyamos este tiempo pidiéndole al Señor que nos enseñe, que nos reenseñe a confiar en Él. Y digámosle de todo corazón: Señor y Dios, que estás en los cielos, ponemos delante tuyo nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes. Vos las conocés más que nadie. Y muchas veces esas cosas nos agobian y nos angustian. En este momento y en esta mañana queremos volver a confiar que vos estás en control de todas ellas. Que vos les ponés el principio, el fin. Que vos les ponés el tamaño, el tiempo. Ayúdanos a confiar en eso. Pero también queremos reconocer que hay veces que en nuestro corazón se elevan pequeños dioses que ocupan el lugar de privilegio que vos tenés. Dioses por los cuales ya combatiste y venciste y los destronaste para siempre, pero nosotros los volvemos a poner en lugares de privilegio. Perdónanos, Señor. Y en esta mañana abrimos nuestro corazón para que ocupes el primer lugar otra vez en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ver nuestras necesidades como cosas secundarias y ayúdanos a seguir tu presencia y tu reino, creyendo que las demás cosas vendrán después por añadidura. Padre, gracias por este ejemplo de tu palabra. Enséñanos a vivirlo cada día. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Que Dios nos acompañe en esta semana.